A continuación vamos a escuchar a la doctora Ruth Henkin, que es presidenta del Comité de Ética en Investigación del Instituto Cardiovascular Buenos Aires. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Paso, doctor De Simone, Academia de Medicina. Bueno, yo frecuentemente trato de que mis charlas sean un ida y vuelta con el público. No me gustan los monólogos, como yo digo siempre, yo ya lo sé, me gustaría que ustedes lo aprendan o lo compartan o disientan conmigo. El tema que voy a tocar es la organización y funciones de un comité de ética de investigación desde las normativas que tenemos vigentes específicamente en CABA y en la República Argentina, la próxima. Estas son las normativas sobre las cuales me basé para armar esta presentación. Pueden leer detenidamente la disposición ANMAT 6677, la ley de CABA 3301, la resolución ministerial del Ministerio de Salud de la Nación 1428 y para los comités de CABA las normas, las POEs del Comité Central de Ética y ahí tienen absolutamente toda la información próxima. El tema es muy amplio, por lo tanto voy a resaltar algunos puntos y los voy a llevar hacia donde me gustaría hacer hincapié en esta exposición. ¿Cómo se compone un comité? Según las normas tiene que ser multidisciplinario, ¿sí? Multisectorial, estar balanceado los miembros en edad, sexo, formación científica y no científica. Acá hay una discordancia entre ANMAT y CABA. ANMAT dice al menos 5 miembros, 3301 dice entre no menor a 7 y no mayor a 15, 5 titulares, 2 vocales, y el SEI institucional debe tener un miembro externo de la comunidad que no tenga ningún tipo de vínculo con la institución. Próxima. Entonces, dentro de la composición del comité es una exigencia que al menos haya un especialista en metodología de la investigación, que haya una abogada, que haya un miembro de la comunidad que no tenga una profesión sanitaria, o sea, que represente a los sujetos de investigación, y al menos un médico o médica investigadora. Eso es lo mínimo para componer un comité. Próxima. Las funciones. Desde lo teórico dice que nosotros tenemos que aprobar, rechazar, solicitar cambios o suspender una investigación clínica al ser realizada en la institución, informando la decisión por escrito, etcétera, etcétera, etcétera. Próxima. Pero en realidad nosotros volvemos a lo que nos dijo la doctora Paso. Nosotros lo que tenemos que hacer es proteger a los sujetos de investigación. Ese es el objetivo del Comité de Ética. Podemos hacer un montón de cosas, las voy a mencionar, pero el objetivo es salvaguardar los derechos de dignidad e integridad de los sujetos de investigación, respetando los principios de Belmont, como los mencionó la doctora Paso. Ese es nuestro objetivo final y hacia ahí tenemos que ir. ¿Cómo llegamos a ese objetivo? Por distintas vías. Próxima. ¿Qué funciones tiene el comité? Próxima. Protección de los sujetos. Para proteger a los sujetos tenemos un montón de cosas que hacer los comités. Próxima. Tenemos que evaluar al equipo de investigación. Tenemos que evaluar profundamente el estudio de investigación. Ahora vamos a ver qué cosas tenemos que ver del estudio. Siguiente. Tenemos que evaluar al centro donde se va a realizar la investigación. Y por último, si se aprueba y se inicia la investigación, hacer un seguimiento cercano de este protocolo. Próxima. La evaluación del centro. Fundamentalmente el centro tiene que tener todos los requisitos que el protocolo requiera, pero además también tener
las instalaciones suficientes para poder salvaguardar el bienestar de los pacientes. Y que esto no implique una interferencia en la función cotidiana del centro médico, ¿ok? Entonces esto es muy importante. Esto, vuelvo a insistir, cada punto se puede profundizar muchísimo y no tenemos tiempo para eso, pero vuelvo a repetir, destaco estos aspectos. Próxima. Evaluación del investigador. Bueno, obviamente que tenga la especialidad a la que el protocolo sea el objetivo, qué antecedentes tiene este investigador, ¿sí? Se ha hecho investigaciones previas, está actualizado, es reconocido dentro de la comunidad médica, conocimientos de las normas vigentes sobre investigación y ética, y desde lo formal, lo que nos pide la reglamentación, nosotros somos un comité de CABA y nos regimos por el Comité Central de Ética. Tenemos que, a partir de la disposición 4008 de ANMAT, se nos derivó la responsabilidad de ver el currículum del médico, investigador principal, la matrícula, los títulos de especialista, un montón de, digamos, entre comillas, papeles, pero que son muy importantes. Próxima. Equipo de investigación. Bueno, es fundamental que el equipo de investigación esté formado. No podemos permitir la incorporación de gente sin experiencia. Tienen que saber las normas, tienen que conocer los procedimientos del protocolo, tienen que saber lo que es un evento adverso serio, cuándo se reporta, cuándo no se reporta, los tiempos de reporte, etc. Y lo que agregué, que no está en ningún lado, es que nosotros tenemos que también supervisar cómo se va a reclutar los sujetos. Ese es un tema muy importante, porque en otros países se puede hacer propaganda en los medios de transporte, pero nosotros no podemos hacer eso. Entonces tenemos que estar bien seguros de cómo se va a hacer el reclutamiento de los sujetos. Próxima. Evaluar el protocolo, bueno, o el estudio de investigación. Tenemos que leer el protocolo tiene que ser un protocolo cuyo objetivo sea muy bien justificado, que el fin de lo que se espera obtener sea beneficioso para la mayoría de la población. Después tengo más diapositivas sobre el protocolo, pero fundamentalmente metodológicamente bien diseñado, porque un protocolo metodológicamente mal diseñado no es ético. Si el protocolo está mal diseñado desde la metodología, y hablo específicamente desde la estadística, por ejemplo, ese protocolo no puede ser aprobado. También tenemos que ver el brochure de la droga, que lo puse en inglés porque la traducción en español, Manual del Investigador, no me pareció que era muy correcta, ya que se refiere específicamente a la droga o al dispositivo que se va a estudiar. Ahí vamos a ver todos los antecedentes de la droga en fase animal, las primeras fases de investigaciones en humanos, y eso también nos ayuda a decidir si la droga nos parece segura o no nos parece segura, si hay suficiente evidencia para avanzar con un estudio a gran escala en seres humanos. Un punto fundamental, y es ahí donde me voy a detener, es en el consentimiento informado. Acá no voy a hablar mucho sobre eso. Tenemos que ver qué se le va a entregar a los pacientes, o sea, lo que llaman materiales para el paciente. Generalmente son flyers, folletos, cartas, etcétera, pero tenemos que leer la información que se le da al paciente, ¿sí? Que sea fidedigna. Obviamente que tenga una póliza de seguro, eso por supuesto, y un contrato donde entre la institución y el sponsor cumplan con las normas, y ahí es invaluable la actuación del abogado. Próxima. Del protocolo ya hablamos, justificación ética de la investigación, antecedentes teóricos y actuales de la investigación, el planeamiento del problema a resolver, que esté bien reflejado en la investigación, la hipótesis de trabajo y que ésta realmente responda a la necesidad del problema planteado. Próxima.
Del protocolo, bueno, los objetivos principales, vuelvo a insistir en el diseño metodológico. Esto es muy importante, la descripción detallada de la población de investigación a incluir por el tema de pacientes vulnerables. Entonces hay que ver muy bien criterios de inclusión y de exclusión y analizar si la población es vulnerable o no. Procedimientos de reclutamiento e inclusión, ya se los mencioné. Seguimos. Próxima. ¿Qué variables se van a recoger? Materiales y procedimientos a realizar. Ya la doctora lo dijo, no deben ser cruentos. Ya se habló de la ética, digamos, de ese punto de vista. Los métodos y técnicas para utilizar durante la investigación, todos los recursos humanos, físicos y materiales necesarios para la investigación, y la mención de recursos que sean del efector y que serán necesarios utilizar. Próxima. Del protocolo, bueno, podemos seguir hablando horas y horas, pero básicamente lo importante creo que se los mencioné. La próxima. Del brochure de la investigación, ya se los comenté, es todos los antecedentes de la droga o del dispositivo, si es una droga, desde la descripción de la molécula, mecanismo de acción, las fases animales, los resultados de las fases animales, los resultados de las primeras fases en humanos, hasta la fase 3A, que es en relativamente pocos sujetos, para poder avanzar hacia una fase 3, donde en nuestro campo, que es la cardiología, a veces incluyen hasta 40.000 pacientes. O sea, tenemos que tener muy buenos antecedentes de la droga, y ahí es donde también nuestra farmacóloga acá presente nos da una gran mano. La próxima. Acá quiero que vean esta escena y que podamos entablar ahí sí un diálogo con respecto al consentimiento informado. La vemos. Tiene cáncer. Señorita Bering, tiene usted un cáncer ovárico metastásico avanzado. Continúe. ¿Es profesora, señorita Bering? Igual que usted, doctor Kilikian. Sí, claro. Bien, verá, presenta usted un crecimiento que pasó desapercibido en las fases 1, 2 y 3. Y ahora es un insidioso adenocarcinoma. ¿Insidioso? Insidioso significa indetectable en su fase. Insidioso significa traicionero. ¿Puedo continuar? Sí, por supuesto. Bien. En un carcinoma epitelial invasivo, el tratamiento más eficaz es sin duda la quimioterapia. Estamos desarrollando una combinación de fármacos pensada para la localización ovárica inicial, con el objetivo de administrarla a partir de la fase 3. ¿Voy demasiado rápido? No. Bien. Deberemos hospitalizarla para cada ciclo del tratamiento. Tras los primeros 8 ciclos haremos otra serie de pruebas. El antineoplásico sin duda afectará a algunas células sanas, incluidas las del tracto gastrointestinal, de los labios del ano y los folículos capilares. Por supuesto, confiamos en su valor para resistir los efectos secundarios más nocivos. Señorita Bering. Por favor, disculpe. ¿Tiene alguna pregunta? Por favor, continúe. Quizá haya algún término nuevo, quizá... No, está siendo muy minucioso. Bueno, me empeño en ello y siempre lo enfatizo ante mis alumnos. Oh, yo también. Minuciosidad, siempre se lo digo, pero por principio son adversos al trabajo concienzudo. ¿También los suyos? Oh, cada año es peor. Los míos son ciegos. Pues los míos son sordos. No hay que perder la esperanza. Supongo que no. Perdón, ¿por dónde íbamos? Me diagnosticaba minuciosamente. Exacto. Bien. El tumor se expande muy deprisa y este tratamiento es muy agresivo. ¿Bien hasta ahora? Sí. Será mejor que mientras no trabaje. Ningún problema. La primera semana de cada ciclo será hospitalizada para quimioterapia. La semana siguiente se sentirá cansada. Las 2 siguientes estará bien, relativamente. ¿Así durante 8 meses? Es el tratamiento más potente que podemos ofrecerle.
Y como investigación será una gran aportación a nuestros conocimientos. Conocimientos. Claro. Verá, este es el formulario de consentimiento. Si está de acuerdo, fírmelo ahí abajo. ¿Hay algún familiar a quien quiera que le explique esto? No será necesario. Bien. Lo más importante es que reciba la dosis completa de quimioterapia. A veces los efectos secundarios le harán desear una dosis menor, pero tenemos que ir a fondo. Doctora Bering. Sí. Deberá ser muy fuerte. ¿Cree que podrá ser muy fuerte? No se preocupe. Bien. Estupendo. Debía haber hecho más preguntas, porque sabía que sería un experimento. Bueno, tenemos bastante para hablar, me parece, ¿no? Los escucho. ¿Qué les pareció? ¿Está bien tomado ese consentimiento? Solamente quería comentar cómo me impresionó a mí, ¿no? O sea, depende cada paciente que después va a pasar a ser sujeto de esta investigación, cómo reaccione, y esta persona ni le interesó ni nada, y además le propuso cosas sin explicarle. Vamos a ir a la dosis máxima, amén de lo que vos decías de la firma. No, a mí me parece terrible, terrible, porque primero hay que interiorizar que uno está enfermo y compartirlo con alguien. Estar sola frente a esta información es durísimo. Y encima, bueno, el médico tremendo. No les ¿Considerarían que la paciente está en un estado vulnerable? Absolutamente. Yo creo que está en un estado absolutamente incapaz de poder dar un consentimiento para participar de una investigación. Sí, doctora, la escucho. Exacto, está ejerciendo coerción sobre la paciente, abusándose sobre el estado de vulnerabilidad de la paciente, que es una paciente que les cuento en la película, es una profesora de letras, es una persona culta, que tiene la capacidad de entender, pero está en ese momento recibiendo un diagnóstico de un cáncer terminal, porque él no le dice que ese cáncer es terminal, le habla en términos médicos, le dice que está en fase 4 metastásica, a una profesora de literatura que puede ser muy culta y entender muy bien las palabras, pero otra cosa es elaborar que uno está en la fase terminal de un cáncer. Esta película es del 2019, donde ya los cuidados paliativos se imponían en el mundo. Entonces, el otro punto, ¿le dio opciones de tratamiento? La obligó a entrar a la investigación, sin explicarle nada, forzándola a tolerar la dosis máxima, violando todos los derechos de la paciente. El consentimiento en sí, hoy un consentimiento para una droga, supónganse, nueva indicación, una droga que ya se conoce, se usa para un montón de cosas, puedo darles el ejemplo de la heparina sódica, que lo usamos mucho los cardiólogos en las anginas inestables, no tenía aprobación para esa indicación. Cuando la comunidad médica se dio cuenta que la FDA no había dado la indicación específica para el tratamiento de angina inestable, se hizo un gran estudio de investigación comparándolas con las heparinas de bajo peso molecular. Y ahí se consiguió la indicación. Pero no obstante, a pesar que todos usamos heparina sódica desde hace un montón de años, los consentimientos tienen 25 hojas. Consentimiento, exactamente. Exacto. Otra de las cosas es que le dice, firme acá, él no firma delante de ella,
No pide aclaración, no pide número de documento, o sea, no pide un montón de requisitos que hoy para nosotros son fundamentales. O la compañía de alguien, doctora, o un fedatario que pueda estar con ella. Claro, no era el momento para invitarla a participar de una investigación, era el momento de acompañarla en tratar de elaborar la situación por la que estaba transitando y presentarle sí las opciones de tratamiento, que la mujer se fuera, lo pensara, lo charlara con su familia, pidiera otra consulta, vuelva al médico, ¿sí? Esto también nos increpa como en nuestra actividad diaria como médicos, ¿eh? Esta escena no es solamente sobre investigación, también es sobre nuestra actitud como médicos, ¿verdad? Si nos ajustamos a la bioética. Sí, doctora. Te escucho. Además, la persona tiene que llevarse el consentimiento a su casa. Absolutamente. Y todo el tiempo que lo necesite lo tiene que leer y ser ayudado. Y acá es muy importante, digamos, que haya una persona externa que interprete a los pacientes, porque si ese consentimiento no se entiende, no es válido. Es fundamental eso. Nosotros a veces los médicos somos muy soberbios y está la investigación por sobre el sujeto. Eso se ve todos los días. Por eso, y los médicos no lo tienen en cuenta mentalmente, ¿no es cierto? Una de nuestras, donde más somos puntillosos es en el consentimiento informado y que sea un lenguaje absolutamente llano. Sí, doctora. Presenciar exacto, y entender que la toma del consentimiento informado es un proceso. Exacto. Al paciente hay que explicarle primero de qué se trata la investigación, charlarlo y después ofrecerle el consentimiento, que se lo lleve, que lo lea, que lo discuta con su familia, con su médico de cabecera, o sea, darle todas las garantías. Que vuelva y pregunte todo lo que quiere. Fíjense que ella al final dice, debí preguntar más. Pero ella no podía preguntar más porque estaba en shock. Sí, vi manos levantadas. Sí, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla. La verdad es que es muy interesante todo lo que ronda los consentimientos informados en pacientes hacia el final de su vida. Más ahora en oncología, con todos los nuevos protocolos que hay sobre medicina personalizada y pacientes donde ya no tienen solamente un tumor, sino que tienen un tumor con un gen, con un... Exacto. Y la verdad que hay un debate muy grande porque, más allá de esto que está todo mal, consentimientos de una página no sirven, pero consentimientos de 48 tampoco. Estoy totalmente de acuerdo. Y hay no me voy a acordar del journal, hace 15 días apareció una publicación muy interesante de pacientes sometidos a quimioterapia paliativa, un metaanálisis que analiza, quedan 9 artículos nada más sobre diferentes estrategias para asegurarse que los pacientes comprendan. Exacto. Hay trabajo sobre comprensión de consentimientos. Okay, si uno después le pregunta al paciente qué entendió del consentimiento, en la mayoría no entiende. No entiende. Y ese surge el debate también de que lo que más muestra el video es que el paciente no es informado de cuánto tiempo le queda. Exactamente, no le habla del pronóstico de su enfermedad. En los consentimientos tampoco está puesto el pronóstico. Exacto. Y hay todo un debate acerca de si debería el consentimiento informado informar el tiempo. Es un sujeto que entra dentro de la ley de fin de vida. Es un sujeto que entra dentro de la ley de fin de vida. Exacto. Sería un tema a tratar. ¿Por qué? Bueno, de pronto podría darse como una aceleración que el otro, también que el sujeto no está informado, y a mí me dijeron tal cosa, y puede venir demandas también. Digo, no quiero ser como regulella en esto, pero es delicado. Entiendo, por supuesto, la organización de transmitir el motivo,
el acompañamiento que se le va a dar incluye muchas cosas, sin duda hablarle del pronóstico si el paciente lo quiere. No, sí, pero eso del contexto de la asistencia, esto es en el contexto de un estudio de investigación, es un debate, no tengo las razones, pero creo que no la tiene nadie en el mundo porque en todo el mundo debaten, pero el protocolo dice, y está puesto, la mediana de sobrevida de estos pacientes es de 6 meses, nosotros esperamos que con el tratamiento viva 3 meses más. Sí. Ese beneficio lo debería saber. Debería entender que solo espera vivir 3 meses más con este tratamiento. Yo sé que es un tema apasionante y sumamente controversial. Lo quise exponer simplemente para hacer una cosa mucho más entretenida y llevadera que un simple monólogo de leyes y de requisitos. Y gracias por la participación de ustedes, pero el tiempo nos corre y no quiero abusar de mi espacio. Así que vamos a continuar con la próxima diapositiva, donde vamos a repasar las condiciones que tiene que tener un consentimiento informado. Bueno, la hoja de consentimiento, por supuesto, tiene que estar aprobado por el comité tiene que ser muy minucioso en la lectura del consentimiento, ya lo dijimos, por supuesto el lenguaje absolutamente llano, donde se le explique absolutamente todo al paciente, incluyendo sus otras opciones, que es no entrar en la investigación, cosa que en la película no se ve, porque nunca en ningún momento le dice a la paciente, mire, usted tiene la opción de entrar en este estudio de investigación o lo otro. Además de que debe tener el derecho a retirarse sin dar ningún tipo de explicación de la investigación en el momento que el paciente lo decida. También, por supuesto, el paciente, en todo protocolo debe contemplarse que si el paciente no tolera las dosis máximas, si es una droga, debe reducirse. El médico le dice que tiene que ser muy fuerte y que tiene que tolerar la máxima dosis. No le da la posibilidad de que participe con la dosis que ella tolere. Sigo. Obviamente una síntesis de la información brindada del médico hacia el paciente se debe registrar en la historia clínica todo lo que se charló con el paciente. Si se considera que el paciente estaba en estado vulnerable, no vulnerable, eso es muy importante. Y acá, en idéntica forma, deberá registrarse en historia clínica la declaración de voluntad de la persona que acepta la investigación o tratamiento propuesto. Sigo. ¿Qué más nos dice acá? Evaluar su derecho a no participar, ya hablamos de eso, y su derecho a recibir adecuada y eficaz atención médica independientemente de su involucramiento en la investigación, cosa que vimos que no sucedió en la escena. La próxima. Obviamente tenemos que informarle las responsabilidades, riesgos, cargas, posibles eventos adversos. Vimos que el médico le habla de eventos adversos en términos totalmente imposibles de entender para un paciente. Le habla de trastornos en células gastrointestinales, perianales, folículos pilosos. No le dice claramente qué efectos adversos va a tener: náuseas, vómitos, sangrado gastrointestinal, caída del pelo. Claramente no se lo dice en ningún momento. Y esto hay que decírselo al paciente. ¿Qué beneficios esperan obtener? ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos de los métodos alternativos también? O sea, balancear todas las opciones. Usos potenciales incluyendo los comerciales de los resultados de investigación, fuentes de financiación del proyecto. Hay que decirle al paciente quién financia el proyecto, quién es el sponsor, quién es el representante del sponsor en la Argentina, datos, por supuesto, del comité de ética interviniente, formas de contacto con el investigador principal, con el comité de ética, para garantizar los derechos del paciente. Garantía de cuidado y asistencia, nombre de los responsables de brindarlos, incluyendo provisiones para la atención de eventos adversos y modo de contacto con los investigadores, que es lo que le dije recién. Próxima.
Consentimiento, acá lo importante es garantía de indemnización por la póliza, por supuesto que toda nueva información o cambios del protocolo tienen que ser informados a los pacientes, porque el paciente, si hay un cambio en el protocolo, por ejemplo, se extiende en el tiempo. Supongamos que es una extensión en el tiempo, nada grave. El paciente puede decir, no, yo no quiero participar tanto tiempo, y tiene todo el derecho a retirarse, ¿cierto? Todo esto, vuelvo a insistir, pueden leer la 3301 de CABA, la 1428 del Ministerio de Salud, y lo pueden sentarse a leer detalladamente. Yo lo único que quiero es resaltar los puntos que me parecieron importantes y que podemos relacionar con el video. Próxima. Acá está. El documento de consentimiento que será adjuntado a la hoja de información, o sea, acá hay dos partes. No esa carilla que vimos que le entregó. Tiene que haber todo un apartado de información sobre toda la investigación, riesgos, beneficios, alternativas, quién es el investigador, quién es el sponsor, etcétera, etcétera. Y otra hoja de declaración expresa, donde el paciente expresa que ha entendido, acepta participar en el protocolo, acepta ceder sus datos personales, entiende que su participación es confidencial, una serie de tips, digamos. El paciente tiene que expresar claramente la voluntad de participar. Esto debe ser aplicado y presentado por el investigador responsable, obviamente será aprobado por un comité de ética y suscripto por el sujeto. Sin el sujeto no es vulnerable un representante legal o testigo independiente, y no podrá contener ninguna cláusula que implique o parezca implicar pérdida de derechos legales por parte del sujeto en la investigación, o que libere a las partes de la investigación, la institución, el sponsor, donde la entidad patrocinadora, de cualquier responsabilidad, culpa o negligencia. Acá hay que hacerse cargo de todo. Acá no se puede evitar ningún tipo de responsabilidad y hay que mostrarlo en el consentimiento. Próxima. Bueno, esto ya lo hablamos. El consentimiento tiene que ser libre, esclarecido, podrá solicitar la presencia de personas de su elección durante el procedimiento, hablamos de procedimiento, proceso, y el SEI debe supervisar el proceso de consentimiento con el fin de asegurar que los sujetos hayan tenido un proceso de consentimiento acorde a las normas, protegiendo sus derechos. ¿Sí? Próxima. Muy bien, acá viene un punto que a mí en particular me interesa muchísimo, que es el consentimiento en menores de edad. La ley dice que deben firmar los padres y que el menor debe dar el asentimiento. Pero es un tema sumamente controversial y me gustaría mostrarle otro videíto más y terminamos. Quiero demandar a mis padres por los derechos sobre mi cuerpo. Mi hermana tiene leucemia. Quieren forzarme a darle partes de mi cuerpo. ¿Quieren que le dones un riñón? Desde hace meses tiene insuficiencia renal. Pues nadie puede forzarte a donarle si no quieres hacerlo. Ellos creen que sí. Soy menor de edad, son mis tutores legales. No pueden hacerlo. Es por eso que quiero que se los diga, porque me lo han hecho toda la vida. Ni siquiera me hubieran tenido si Kate estuviera sana. Fui una bebé fabricada. Me criaron para tener refacciones para Kate. Es una broma. Bueno, lo terminamos acá. Les dejo la inquietud. Lamentablemente no podemos seguir más por el tiempo, pero espero que, bueno, les haya sido amena la charla. Yo les agradezco muchísimo su participación y su invitación. Muchas gracias a todos.